Resumen de la obra. Silas Marner. George Eliot. Silas Marner vivía en el pequeño pueblo de Raveloe, apartado del bullicio del mundo y ajeno a las grandes rutas de comercio. Su cabaña se encontraba en las afueras, cerca de una vieja cantera cubierta de maleza, un lugar que inspiraba desconfianza entre los habitantes del pueblo. Silas era un tejedor solitario, de figura encorvada, rostro pálido y mirada ausente, cuya vida transcurría casi por completo entre el telar y el silencio. Nadie en Raveloe conocía con certeza su pasado, solo sabían que había llegado años atrás, cargando una extraña reserva y un carácter que parecía endurecido por antiguas heridas. Antes de establecerse en Raveloe, Silas había vivido en Lantern Yard, una comunidad religiosa rígida y cerrada, donde la fe gobernaba cada aspecto de la vida. Allí, Silas era un hombre joven y devoto, respetado por su honestidad y su fervor religioso. Participaba activamente en la congregación y mantenía una amistad profunda con William Dagne, quien parecía compartir sus mismas convicciones espirituales. Silas confiaba plenamente en él, sin imaginar que esa amistad sería el origen de su ruina. El destino de Silas cambió de forma brutal cuando fue acusado injustamente de un robo dentro de la comunidad. El dinero desaparecido pertenecía a la iglesia, y todas las sospechas recayeron sobre él tras hallarse pruebas que, aunque falsas, parecían irrefutables. Silas proclamó su inocencia con desesperación, convencido de que la verdad saldría a la luz. La comunidad decidió someter el caso a un sorteo religioso, convencida de que Dios revelaría al culpable. El resultado lo señaló a él. Aquello quebró por completo su fe, no solo en los hombres, sino también en la justicia divina que había guiado su vida. Expulsado de Lantern Yard y traicionado por quienes consideraba hermanos, Silas abandonó el lugar con el corazón endurecido. Jamás volvió a confiar en nadie ni en ninguna creencia. Al llegar a Raveloe, eligió el aislamiento como forma de protección. Su telar se convirtió en el centro de su existencia, y el sonido repetitivo de la máquina reemplazó cualquier forma de afecto humano. El trabajo constante lo mantenía ocupado, evitando que los recuerdos de su antigua vida regresaran con fuerza. Los habitantes de Raveloe veían a Silas como una figura extraña. Su manera de caminar, sus crisis nerviosas y su rechazo al trato social alimentaban rumores y supersticiones. Algunos creían que poseía conocimientos oscuros, otros pensaban que estaba enfermo o maldito. Silas, por su parte, no hacía ningún esfuerzo por integrarse. Solo salía de su cabaña para vender su tejido o comprar provisiones básicas. El resto del tiempo lo pasaba trabajando, acumulando monedas que guardaba con obsesiva atención. El oro se convirtió en su único consuelo. Cada moneda representaba seguridad, una forma tangible de control en un mundo que le había fallado. Silas contaba su dinero cada noche, disfrutando del brillo metálico que contrastaba con la pobreza emocional de su vida. Ese hábito no nacía de la ambición, sino del miedo. El oro no lo traicionaba, no lo juzgaba y no desaparecía sin razón. Para él, era más confiable que cualquier ser humano. A pesar de su aislamiento, la vida en Raveloe seguía su curso. El pueblo estaba lleno de tradiciones, reuniones sociales y pequeñas rivalidades, todas ajenas a Silas. Mientras los vecinos compartían historias junto al fuego o celebraban festividades, él permanecía encerrado, ajeno a cualquier vínculo comunitario. Esa separación reforzaba la percepción de que Silas era distinto, casi ajeno a la condición humana común. Silas Marner es presentado como un hombre marcado por la traición y el despojo espiritual. Su fe destruida, su confianza anulada y su refugio en el trabajo y el oro lo muestran como una figura trágica, cerrada al afecto y a la esperanza. Raveloe no es solo el escenario físico de su nueva vida, sino también el reflejo de su aislamiento interior. Todo en su existencia parece detenido, a la espera de un acontecimiento que altere el curso rígido y solitario de su destino. Raveloe era un pueblo que se sostenía sobre costumbres antiguas, vínculos familiares y una vida social marcada por la repetición de rituales sencillos. Sus habitantes confiaban más en la tradición que en el cambio,
y hallaban seguridad en la rutina compartida. Las reuniones en la posada del Arco Rojo, las conversaciones junto a la chimenea y las celebraciones estacionales reforzaban un sentido de pertenencia que Silas Marner observaba desde la distancia, como si se tratara de un mundo al que ya no podía acceder. El contraste entre Silas y el resto del pueblo se hacía evidente en cada interacción. Mientras los campesinos y artesanos se conocían desde la infancia, él permanecía como un extraño permanente. No participaba en celebraciones ni acudía a encuentros sociales. Su forma de vida, centrada exclusivamente en el trabajo, despertaba curiosidad y desconfianza. La gente lo consideraba excéntrico, y su aislamiento alimentaba relatos exagerados sobre sus supuestas habilidades extrañas o su carácter impredecible. Silas padecía ataques repentinos que lo dejaban inmóvil durante algunos minutos, una condición que nadie comprendía del todo. Estos episodios aumentaban el temor que inspiraba entre los vecinos, quienes preferían mantener distancia. En lugar de explicar su condición, Silas aceptaba el rechazo como parte inevitable de su existencia. El dolor de su pasado había dejado una huella tan profunda que cualquier intento de cercanía le parecía una amenaza. A diferencia de Lantern Yard, donde la vida estaba regida por una fe estricta, Raveloe funcionaba bajo un orden más laxo y práctico. La religión existía, aunque sin la rigidez doctrinal que Silas había conocido. Los habitantes creían en Dios, aunque también en supersticiones, presagios y tradiciones heredadas. Para Silas, este entorno no ofrecía consuelo espiritual. Su fe no había sido reemplazada por otra, simplemente había quedado vacía, dejando espacio solo para la labor mecánica y el conteo del dinero. Con el paso del tiempo, Silas logró una estabilidad económica modesta. Su trabajo era constante y bien valorado, ya que sus tejidos eran resistentes y duraderos. Los clientes acudían a él por necesidad, no por amistad. Esa relación estrictamente comercial reforzaba su visión del mundo, los intercambios debían ser claros, sin afecto ni expectativas ocultas. El oro que recibía se acumulaba lentamente, moneda tras moneda, hasta convertirse en su posesión más preciada. Cada noche, después de cerrar la puerta de su cabaña, Silas sacaba el dinero de su escondite y lo extendía sobre la mesa. Observaba las monedas con una mezcla de alivio y devoción silenciosa. En ese ritual privado encontraba una forma de calma que reemplazaba cualquier contacto humano. El brillo del oro parecía ofrecerle una certeza que la vida le había negado. No había traición posible en ese pequeño tesoro cuidadosamente guardado. Mientras tanto, la vida en Raveloe seguía su curso con historias paralelas que Silas apenas notaba. La familia Cass, una de las más acomodadas del pueblo, ejercía una influencia considerable. El señor Cass, dueño de extensas tierras, vivía con sus hijos Godfrey y Dunstan, cuyas personalidades contrastaban de forma marcada. Godfrey era respetado, aunque débil de carácter. Dunstan, audaz y manipulador, se ganaba una reputación dudosa. Estas figuras formaban parte del entramado social del pueblo, aunque todavía no tenían un vínculo directo con Silas. La distancia emocional de Silas lo había llevado a una forma de vida casi automática. Cada día era idéntico al anterior, sin sobresaltos ni esperanzas. Su cabaña se había convertido en una extensión de su propio encierro interior. Allí, el tiempo parecía suspendido, ajeno a los cambios que afectaban al resto de Raveloe. Esa estabilidad aparente ocultaba una fragilidad profunda, construida sobre el miedo a volver a confiar. Raveloe representa una vida posible basada en vínculos, tradiciones y pertenencia, aunque Silas no logra reconocerse en ella. Su mundo se reduce al telar y al oro, mientras el resto del pueblo avanza, sin advertir que el destino del tejedor pronto se entrelazará con el suyo. La calma que domina su existencia es solo una pausa antes de una transformación inevitable. La rutina de Silas Marner transcurría sin alteraciones visibles. Cada jornada estaba medida por el ritmo del telar y por el sonido regular de los hilos tensándose bajo sus manos. Esa repetición constante le ofrecía una ilusión de control, una estabilidad que creía firme.
Nada parecía capaz de romper aquel orden silencioso que había construido con tanto esfuerzo. Aún así, en las sombras de Rabeloe, fuerzas ajenas comenzaban a moverse sin que él lo advirtiera. Dunstan Cass, el hijo menor del señor Cass, se hallaba en una situación comprometida. Su vida estaba marcada por deudas, malas decisiones y una tendencia persistente a aprovecharse de los demás. Había presionado a su hermano Godfrey para que le entregara dinero, utilizando como amenaza un secreto que podía arruinar su reputación. Esa dependencia forzada alimentaba el resentimiento de Dunstan y lo empujaba a buscar soluciones rápidas y peligrosas. Una tarde, mientras atravesaba los caminos cercanos a la cantera, Dunstan recordó los rumores sobre el tejedor solitario y su costumbre de guardar monedas en casa. La imagen de Silas, aislado y desconfiado, le pareció una oportunidad tentadora. El riesgo le resultaba secundario frente a la posibilidad de obtener dinero sin esfuerzo. La idea se fijó en su mente con claridad inquietante. Esa misma noche, Silas sufrió uno de sus ataques repentinos y quedó inmóvil durante varios minutos. Cuando recuperó la conciencia, continuó con su trabajo sin sospechar que aquel episodio había dejado su puerta sin asegurar. El telar volvió a sonar, y el mundo exterior desapareció de nuevo para él. En ese lapso de vulnerabilidad, Dunstan se acercó a la cabaña y encontró la entrada abierta, como una invitación silenciosa. Dentro, el ladrón se movió con cautela. La habitación era pobre, iluminada apenas por la luz del hogar. Dunstan conocía el objetivo y no tardó en hallar el escondite donde Silas guardaba su oro. Al tomar las monedas, sintió una mezcla de triunfo y alivio. Abandonó la cabaña sin dejar rastro, convencido de que el tejedor tardaría en descubrir la pérdida. Poco después, Dunstan desapareció del pueblo, y su destino quedó envuelto en incertidumbre. Cuando Silas regresó a su ritual nocturno y abrió el lugar donde guardaba su tesoro, el vacío lo golpeó con una violencia inesperada. Al principio pensó que su mente le jugaba una mala pasada. Revisó una y otra vez, palpando el suelo, buscando entre las sombras. La certeza llegó de forma brutal: el oro había desaparecido. Su reacción fue un grito ahogado, una mezcla de rabia y pánico que rompió el silencio de la cabaña. La pérdida del dinero significó mucho más que un daño material. Para Silas, aquel oro era el sustituto de la fe y del afecto humano. Al desaparecer, se llevó consigo la única fuente de consuelo que había conocido durante años. La desesperación lo empujó a salir de su aislamiento por primera vez en mucho tiempo. Corrió hacia el pueblo, con el rostro desencajado, buscando ayuda entre quienes siempre había evitado. Los habitantes de Rabeloe quedaron sorprendidos al ver al tejedor alterado, implorando comprensión. Silas relató el robo con palabras entrecortadas, incapaz de ocultar su angustia. Algunos lo escucharon con atención, otros mostraron escepticismo. Aún así, el acontecimiento despertó una curiosidad nueva. El hombre extraño, al que siempre habían observado con distancia, se mostraba ahora vulnerable y profundamente humano. Se organizó una búsqueda limitada, aunque sin resultados. La falta de pruebas y la reputación excéntrica de Silas dificultaron cualquier avance. A pesar de ello, la comunidad comenzó a mirarlo con otros ojos. Su dolor era evidente, y esa evidencia creó una grieta en el muro que lo separaba del pueblo. Por primera vez desde su llegada a Rabeloe, Silas experimentó una forma distinta de contacto humano, nacida de la compasión y no del intercambio comercial. El robo destruye la estructura frágil sobre la que había edificado su existencia solitaria. Al perder el oro, se ve obligado a enfrentar el vacío emocional que había evitado durante años. Esa herida profunda abre el camino hacia un cambio mayor, uno que transformará su relación con Rabeloe y con su propia humanidad. Tras el robo, la vida de Silas Marner quedó sumida en una monotonía aún más sombría. Sin el consuelo de su oro, las horas se volvieron largas y silenciosas, cargadas de una tristeza que no encontraba alivio. El telar seguía funcionando, aunque ya no ofrecía la misma sensación de refugio.
Cada movimiento repetido parecía subrayar la pérdida y el vacío que se había instalado en su interior. Aún así, el contacto ocasional con los habitantes de Raveloe, nacido de la compasión tras el robo, comenzó a suavizar ligeramente su aislamiento. Mientras Silas enfrentaba su desolación, Godfrey Cass libraba su propia lucha interna. Años atrás se había casado en secreto con una mujer pobre y problemática llamada Mally Farren, unión que mantenía oculta por temor al rechazo social y a la desaprobación de su padre. De ese matrimonio había nacido una hija, una niña a la que Godfrey apenas conocía y a la que había abandonado emocionalmente. Su indecisión y su deseo de preservar su posición en Raveloe lo habían llevado a una vida marcada por la culpa. Una noche de invierno, Mally decidió llevar a su hija a Raveloe con la intención de enfrentarse a Godfrey. El camino era largo y peligroso, cubierto de nieve y hielo. Exhausta por el frío y debilitada por el uso de opio, Mally se desplomó cerca de la cabaña de Silas Marner. Allí, sola y sin protección, perdió la vida sin llegar a cumplir su propósito. La niña, atraída por la luz y el calor, se levantó y caminó hasta la puerta de la cabaña. Silas se hallaba inmerso en uno de sus ataques, inmóvil y ajeno al mundo exterior. Cuando recuperó la conciencia, sintió una presencia extraña en la habitación. Al mirar hacia el hogar, vio una figura pequeña con cabello dorado iluminado por el fuego. En un primer instante, creyó estar alucinando, como si el brillo del oro hubiera regresado bajo una forma distinta. Aquella visión lo dejó sin aliento. Al comprender que se trataba de una niña real, Silas experimentó una confusión profunda. La pequeña se movía con naturalidad, explorando el espacio con una inocencia que contrastaba con la severidad de su entorno. Poco después, Silas encontró el cuerpo sin vida de la madre en la nieve. La realidad se impuso con crudeza, obligándolo a tomar una decisión que jamás había imaginado. El tejedor, que había vivido durante años rechazando cualquier vínculo humano, sintió surgir un impulso inesperado de protección. La niña no representaba una amenaza ni un recuerdo doloroso, que era una vida frágil que necesitaba cuidado. Silas decidió llevarla al pueblo en busca de ayuda. Ese acto marcó un giro decisivo en su carácter, pues lo obligó a interactuar de nuevo con la comunidad. En Raveloe, la llegada de Silas con la niña causó conmoción. El médico confirmó la muerte de la madre, y la identidad de la pequeña quedó envuelta en incertidumbre. Godfrey Cass estuvo presente y reconoció en silencio a su hija, aunque el miedo le impidió revelar la verdad. Su conflicto moral se intensificó al ver la oportunidad de liberarse de su pasado sin enfrentar las consecuencias. Silas tomó una decisión que sorprendió a todos: quedarse con la niña y criarla como propia. Aunque carecía de experiencia y recursos, su determinación era firme. La comunidad, conmovida por su gesto, ofreció ayuda práctica y consejos. En ese proceso, Silas comenzó a integrarse de una forma auténtica a Raveloe, no como un extraño, sino como un hombre necesitado de apoyo. La niña, a quien llamó Epie, se convirtió en el centro de la vida de Silas. Su presencia llenó el vacío dejado por el oro perdido. Cada sonrisa y cada gesto infantil despertaban en él emociones que creía extinguidas. El telar seguía siendo importante, aunque ya no ocupaba el lugar exclusivo de su atención. El afecto reemplazó lentamente a la obsesión. La llegada de Epie introduce el amor y la responsabilidad en la vida de Silas Marner. Lo que comenzó como una pérdida devastadora se convierte en el inicio de una redención silenciosa. A través de la niña, Silas recupera la conexión con los demás y descubre una forma de riqueza que trasciende cualquier moneda. El paso del tiempo transformó de manera profunda la vida de Silas Marner. La llegada de Epie no solo alteró su rutina diaria, sino que reconfiguró su visión del mundo y de sí mismo. Cada día comenzaba ahora con responsabilidades nuevas, pequeñas tareas que giraban en torno al cuidado de la niña. La cabaña, antes silenciosa y sombría, se llenó de sonidos vivos y de una calidez que Silas jamás había conocido.
El afecto sustituyó gradualmente la soledad, y el temor que durante años había gobernado su existencia empezó a perder fuerza. Epie creció rodeada del cariño sencillo y constante de Silas. Él aprendió a cuidar de ella con torpeza al principio, guiado por el apoyo de las mujeres del pueblo, quienes se convirtieron en consejeras y aliadas. Gracias a la niña, Silas comenzó a integrarse de forma natural en la comunidad de Rabeloe. Ya no era el tejedor extraño, sino un padre dedicado, respetado por su entrega y por la transformación visible que había experimentado. Mientras Silas hallaba sentido en su nueva vida, Godfrey Cass continuaba cargando con su secreto. El matrimonio oculto y la hija abandonada seguían pesando sobre su conciencia. Con el paso de los años, su situación social se consolidó y terminó casándose con Nancy Lammeter, una mujer respetable y bondadosa. Aunque su matrimonio era estable, la ausencia de hijos lo enfrentaba constantemente al recuerdo de Epie y a la culpa que había intentado silenciar. El destino volvió a intervenir cuando se descubrió el esqueleto de Dunstan Cass en la vieja cantera, junto con el oro robado a Silas Marner. La verdad salió finalmente a la luz, revelando el origen de la pérdida que había marcado el inicio del cambio en la vida del tejedor. Silas recuperó sus monedas, aunque el reencuentro con el oro ya no despertó la devoción de antaño. Ahora lo observaba con distancia, consciente de que su verdadero tesoro había tomado otra forma. Godfrey, impulsado por la revelación y por un renovado sentido de responsabilidad, decidió confesar la verdad a Nancy y reconocer a Epie como su hija. Creía que, al hacerlo, podía corregir el error del pasado y ofrecerle una vida acomodada. Nancy apoyó su decisión, convencida de que era un acto de justicia y honestidad. Ambos acudieron a Silas para plantear su intención. El encuentro fue decisivo. Godfrey explicó la situación con franqueza, ofreciendo a Epie un hogar cómodo y una posición social privilegiada. Silas escuchó en silencio, consciente de que no podía competir en términos materiales. Aún así, su vínculo con la joven era profundo y genuino. Cuando llegó el momento de decidir, Epie eligió quedarse con Silas. Su vida, su identidad y su felicidad estaban ligadas al hombre que la había criado con amor constante, no al padre biológico que había permanecido ausente. La elección de Epie confirmó la transformación completa de Silas. Lo que había comenzado como una existencia cerrada y marcada por la desconfianza se había convertido en una vida plena, sostenida por el afecto y la pertenencia. Silas aceptó el oro recuperado como un recurso útil, aunque nunca volvió a otorgarle un valor central. Su riqueza verdadera residía en la relación construida con Epie y en su integración al tejido social de Rabeloe. En los años finales, Silas regresó brevemente a Lantern Yard, buscando comprender su pasado y reconciliarse con la herida original. Descubrió que la comunidad había desaparecido, absorbida por el progreso y el cambio. Aquello confirmó que su redención no estaba ligada al pasado perdido, sino al presente que había construido. Rabeloe se había convertido en su verdadero hogar. La historia concluye con Silas Marner como un hombre reconciliado con la vida. A través del amor, la responsabilidad y la comunidad, recuperó aquello que había perdido de forma injusta. La obra plantea una reflexión profunda sobre la naturaleza de la fe, no como una creencia rígida, sino como una confianza renovada en los vínculos humanos. Silas encontró, al final, una riqueza más duradera que el oro, el sentido de pertenencia y la posibilidad de ser plenamente humano. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.